Bien, a continuación el profesor Jesús Jordá nos va a hablar de las investigaciones en el yacimiento de Jarama 6. Jarama 6 es un yacimiento situado en la otra vertiente del sistema central, en la cuenca del Tajo, con un muy interesante yacimiento musteriense que ya en la década de los 80, cuando fue descubierto y comenzó a excavar, como él bien nos contará, planteó un debate muy interesante sobre la cronología del final del Paleolítico Medio en el interior de la peninsular, que yo creo que él ya nos va a tratar en más detalle, sobre todo desde el apartado de algo que ha comentado Enrique, que es la validez, la revisión que los sistemas de datación numérica han ido teniendo los últimos 20, 30 años. Y sin más, os dejo con Jesús Jordá. Gracias, David, y gracias a los organizadores, a Primeros Pobladores, por la organización de este evento. Buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por estar aquí. Yo voy a hablaros, como ha dicho David, del yacimiento de Jarama 6, que se encuentra, como presentó Julio esta mañana, prácticamente en el mismo paralelo que el molino, y casi también en el mismo paralelo que Jarama 6 está en la misma zona, pero al otro lado del sistema central. Esta es la carretera de Burgos, y se encuentra en una situación muy parecida a la del abrigo del molino, también al pie de una alineación de dolomías del Cretácico, y vemos la posición del yacimiento en el Valle del Jarama, que es el Cañón del Jarama, el Alto Valle del Jarama, y la confluencia del arroyo de Valdesotos, que presentó Julio esta mañana. Aquí sería el punto más estrecho del Cañón del Jarama, se encuentra aguas abajo del yacimiento, y aquí vemos cómo se abre ya en esta llanura. Ahora, geológicamente, como digo, pues se encuentra en estas dolomías cretácicas que están buzando en esta parte del sistema central hacia el sureste, que fueron diseccionadas, fueron karstificadas primero, y posteriormente fueron esas calizas con sus karst en el interior, con sus cavidades en el interior, fueron diseccionadas, cortadas por el encajamiento del río Jarama, que vemos aquí el cañón del Jarama en un montaje. Aquí conseguimos ver las tres unidades geológicas principales de las que nos habló Andrés esta mañana. En esta foto las podemos ver con el sistema central de la orogenia varisca, y luego rejuvenecido en la alpina, pero con materiales del Paleozoico y anteriores. Los materiales de los sistemas montañosos de las cordilleras alpinas, en este caso estas calizas que estaban por encima del sistema central y que al levantarse el sistema central quedaron inclinadas hacia la vertiente norte en el caso de Segovia y hacia la vertiente sur en el caso de Guadalajara, y los depósitos de las cuencas terciarias, de la cuenca terciaria en este caso, no de la del Duero, sino de la de Madrid. La cueva se encuentra en esta posición, como ha dicho Julio esta mañana, al pie de un farallón vertical, que luego continúa una zona de una vertiente regularizada, y hasta llegar a donde vuelve a encajarse el río Jarama con notable verticalidad, ¿no? Esta es la orilla contraria, que es casi más vertical que la otra y presenta una mayor cota. Veis luego la superficie de arriba con olivos, y hacia el fondo ya vemos los depósitos sedimentarios del Neógeno, de la cuenca de Madrid o cuenca del Tajo.
Este sería un esquema hecho a mano de la disposición de la cueva, como el jarama, aquí lo tengo bastante exagerado, se ha encajado. Esta sería la pendiente regularizada y el farallón rocoso. Entonces, esta imagen, esta serilla, esta fotografía correspondería a este sector de aquí, a esta ladera, y esta correspondería a esta ladera de aquí. El abrigo, la parte de arriba de la visera, la pendiente regularizada y el río. Bien, el proyecto de Jarama 6 pues surgió con el descubrimiento del abrigo en el 98, durante las excavaciones que llevábamos a cabo en otra pequeña cavidad, en este caso sí cueva, que era Jarama 2, donde apareció una estatuilla que representaba un glotón que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional y que recorre exposiciones por muchos sitios, ¿no? En este caso, estatuilla del Paleolítico Superior, concretamente del Magdaleniense. Ay, perdonad que me he dejado... Entonces, haciendo prospecciones en esa cavidad, mientras trabajábamos en esa cavidad, pues descubrimos este yacimiento que ya había sido visitado anteriormente por otros arqueólogos, como pudimos saber posteriormente. Tuvo excavaciones entre el 89 y el 92, y luego en el año 2008, pues a partir siempre tuvo bastantes publicaciones, pero a partir del año 2006 parece ser que los investigadores se dieron cuenta de este yacimiento y empezaron a llover ofertas para datar los restos que eran los restos arqueológicos y paleontológicos que salieron en él, ¿no? Y así, por ejemplo, tuvimos la oferta del Laboratorio de Radiocarbono de Oxford para datarlo por radiocarbono AMS, por ultrafiltración, huesos con marcas inequívocas de origen antrópico. Posteriormente, en 2010, en este caso los alemanes del Neanderthal Museum y la Universidad de Colonia, pues también lo dataron por luminiscencia, en este caso IRSL, y a partir del 2017 hemos comenzado un proyecto con la Junta de Castilla-La Mancha para reconstruir digitalmente el registro arqueológico que habíamos obtenido en los años 90, todavía con los métodos de aquella época, es decir, lápiz y papel, para pasarlos al sistema digital y continuar y empezar también un proyecto de conocimiento de los depósitos fluviales que contiene el yacimiento, que nos ha explicado muy bien esta mañana Julio. Bien, estas son algunas imágenes del descubrimiento, de la limpieza, las primeras excavaciones, los diferentes niveles y el tratamiento de los materiales y pues la zanja longitudinal que hicimos en estos depósitos fluviales, debajo de los cuales encontramos nuevos niveles. Este es el registro del que os hablaba, ¿no? En aquella época pues registrábamos de esta forma, en inventarios de papel tabulados y en planos en papel milimetrado, ¿no? O en hojas de diario en las que se narraba lo que iba saliendo y se dibujaba a la vez, ¿no? Bien, esto se realizó con un amplio equipo de investigadores que veis aquí, de diferentes instituciones y de diferentes disciplinas, y progresivamente fueron añadiéndose a este equipo de investigadores nuevas instituciones y nuevas especialidades que permitían conocer mejor las características del registro estratigráfico y arqueológico, ¿no? Y paleontológico. Actualmente pues seguimos trabajando todos los que salían antes, ¿no? Y actualmente pues ya habéis visto que Julio Garrote está trabajando sobre el tema y tenemos también previsto trabajar con estos dos investigadores para hacer un estudio sedimentológico fino de campo
así como toda la parte de geología también con Andrés, que para el tema de la paleohidráulica sería todo este equipo el que se encargaría de la paleohidráulica, mientras que la topografía digital del valle, del cañón y de la cueva la realizamos con Mercedes Farjas de la Politécnica de Madrid y con topógrafos de la Universidad de Hamburgo. Mientras que la digitalización pues la llevamos a cabo también la llevan a cabo otros investigadores y el análisis espacial. Bien, voy a comentar un poco la geoarqueología y sobre todo la estratigrafía. Este es el yacimiento, aquí tenemos la planta de la cueva, esta sería la abertura, está orientada hacia el norte y estas serían las superficies excavadas. Esto, digamos, en extensión y que correspondería a esta zona de aquí, y esto en una zanja, una cata longitudinal que nos permitió controlar la estratigrafía a lo largo de la cueva, que es bastante compleja. Bien, este sería todo está sellado por una costra y brecha estalagmítica, que sería esta, la cual estaba desaparecida, excepto en estos rincones, porque había sido usado el abrigo como majada, y los pastores habían rebañado y quitado un poco de sedimentos para homogeneizar el suelo y habían obtenido un suelo como este, pero que encima había 40 centímetros de excrementos de cabra que tuvimos que cribar concienzudamente y donde recuperamos miles de piezas fuera completamente de contexto, ¿no? Hasta que llegamos al material geológico in situ. Uno del nivel superior, los pastores solo dejaron este resto que limpiamos y excavamos por completo. Este sería la unidad Jarama 6.1, el nivel 1, en el cual lo que además existe abundantes cantos rodados de cuarcita, aportados inequívocamente por el hombre, ¿no? Porque, como decía antes Enrique, para el caso del gneiss no puede subir de otra manera hasta este abrigo, ¿no? Y con esta tonalidad rojiza, formado por crioclastos, es decir, fragmentos del techo, de la cavidad y las paredes que se desprenden por la acción del hielo-deshielo. Es la mayoría de los sedimentos que componen esto, junto con materiales finos de arrollada difusa, ¿no? La unidad 2 es el depósito fluvial, que tiene articulado en dos tramos principales, aunque ahora estamos viendo que hay muchos más tramos, pero que en una primera aproximación vimos que tenía un nivel superior limoso-arcilloso, que correspondía a unos depósitos de llanura de inundación, y por debajo de él un nivel arenoso con una laminación muy fina, cruzada, con ripples, laminación cruzada en surco, laminación paralela y climbing ripples, es decir, todo tipo de estructuras de origen fluvial, estructuras de escape de fluidos y con un nivel intermedio también de limos y arcillas, que sería otro nivel probablemente de llanura de inundación que luego veremos. Este nivel, mientras que el anterior era rico, muy rico en restos óseos, como podéis ver, y en restos líticos, en restos tecnológicos de origen antrópico, este otro pues, presenta escasos materiales en este nivel que vemos arriba y también en este otro. Y finalmente el nivel inferior, que sería el 3, Jarama 6.3, que es este y vuelve a ser un depósito de crioclastos con materiales finos producidos por arrollada difusa que, digamos, hacen un sándwich, serían el pan, el nivel 1 y el 3 de un nivel fluvial que constituiría el relleno de este sándwich. Por debajo se encuentra la alteración del sustrato y por debajo el sustrato del fondo de la cueva karstificado y con un aspecto de microlapia, ¿no? Esto, vimos las unidades litoestratigráficas, que serían básicamente 3, la superior, producida en un ambiente de crioclasticismo y caída gravitacional de bloques del techo, la fluvial,
y otra vez la tercera unidad sería otra vez de carácter detrítico grueso, producida por gelifracción. Bien, estos serían los esquemas que hicimos en aquellos años, ¿no? Esta sería la unidad 1 de crioclastos, que descansa sobre el depósito fluvial de finos y de aquí de arenas. Esto sería la parte de la llanura de inundación y esto de depósitos de arenosos. Y aquí el nivel 3, que volvería a ser de crioclastos. Fijaros en esta disposición, porque ahora esto es un corte transversal y vamos a ver ahora un corte longitudinal en el que vemos cómo el nivel, ese sería en esta zona de aquí, el que acabamos de ver anteriormente, aquí concretamente, que están los tres superpuestos, mientras que si nos vamos hacia la cueva, vemos cómo este desaparece porque no estaba ya cuando llegamos nosotros y se conserva en una pequeña oquedad a la derecha y el depósito fluvial, que adquiere un espesor, como veis, muy notable, superior al 1,5 metros, y que descansa por encima de ese nivel de gelifractos que presenta esta curiosa geometría porque ha sido erosionado por la actividad fluvial que emplazó estas arenas en el sitio, en el abrigo. Bien, hemos hecho análisis granulométricos para ver las características texturales que más o menos nos muestran cómo hay una serie de curvas de la unidad 2 que están mejor clasificadas y otras que corresponderían a la 1 que tienen una peor clasificación. Y en cuanto a la mineralogía, vemos también cómo varía mucho lo que es la unidad 1 y la unidad 3, que presentan una parte de materiales finos carbonatados, que serían estas de aquí también, mientras que toda la unidad 2, que es la fluvial intermedia, pues lo que predomina son materiales finos, limos y arcillas de cuarzo, feldespatos y micas, ¿no? Mientras que aquí sigue predominando ese material que sería el aportado por arrollada difusa, mientras que también hay un material aportado de estas características, pero que proceden de la cavidad, no son del exterior de la cavidad, sino de la propia cavidad, que serían los restos de carbonatos, que sería dolomita, lo que tenemos aquí. No tenemos calcita, tenemos fundamentalmente dolomita, porque, lógicamente, la roca encajante donde se desarrolla el karst es dolomía. Hicimos micromorfología, para lo cual extrajimos bloques inalterados de sedimento para ver las características de estos depósitos, que se estudiaron en lámina delgada, y permite ver pues, la zona de gelifracción y las zonas fluviales, cómo se diferencian claramente. Y pasamos ya al contenido arqueológico. Yo, como todos bien saben, soy un humilde geólogo, con lo cual no voy a entrar en muchas disquisiciones sobre la tecnología lítica, la podéis ver aquí y simplemente deciros pues, que hay una gran cantidad de bases naturales y la materia prima lítica más utilizada es el cuarzo, seguido de la cuarcita. También tenemos cristal de roca en una proporción ligeramente menor. Pero el sílex aparece en una proporción claramente minoritaria respecto al cuarzo. Y además existe una diferencia en las cadenas operativas según las materias primas, sean alóctonas, como es el sílex, que vendría de la cuenca terciaria del Tajo, o locales, como es el cuarzo, la cuarcita y el cristal de roca, ¿no? Una clara preponderancia de lascas frente al resto de categorías estructurales, y esto, según la investigadora que ha estudiado las piezas líticas, pues correspondería a estancias cortas recurrentes para generar instrumentos con filos cortantes sin retocar para realizar actividades relacionadas con la gestión de la fauna. Esta sería la interpretación de la industria lítica de los tres niveles del yacimiento, ¿no? Bien, aquí vemos las materias primas. Esta sería un filón de cuarzo que tenemos en las proximidades y la distribución por niveles de las diferentes categorías estructurales de la tecnología lítica, ¿no?
Bien, vamos a ver las industrias líticas de Jarama de la unidad 1. Sería un ejemplo sería esto, ¿no? Veis raederas, diferentes puntas, y en la unidad 2, que sería ligadas a este pequeño hogar, que como veis también tiene un gran canto de cuarcita acoplado al lado del fuego. Veis las arcillas rubefactadas por la acción del fuego. Es decir, que cuando el agua ya se retiró, y estaba de nuevo habitable el sitio, pues se ocupó momentáneamente, y con este tipo de industrias, una hermosa punta musteriense, raederas, y finalmente la unidad 3, que como veis, aquí veis muy bien esas características de composición litológica de grandes bloques caídos del techo, y la industria que contiene. Es el más abundante, el nivel 3 es el más abundante. Bien, vamos a pasar a la cronología. Tenemos dataciones convencionales, ultrafiltradas y AMS, y luego por luminiscencia. En una primera aproximación hicimos dataciones convencionales en Beta Analytic, cuyos resultados fueron estos, unas fechas que nos dieron en torno a 32, 29, los niveles, el techo del nivel fluvial, donde había instrumentos líticos y había restos de fauna, están hechas sobre carbones, y en aquel momento pegaban muy bien con la teoría, el paradigma vigente, en aquel momento propuesto por Joao Cillao, que era el de la frontera del Ebro, y en el cual los neandertales permanecían en el interior de la meseta en estas fechas tan cercanas como 32 o 29, cuando ya los humanos modernos estaban en la cornisa cantábrica. Claro, esto es lo que llamó la atención a los investigadores que quisieron venir a datar el yacimiento posteriormente. Bueno, estas serían las fechas. Incluso había una fecha que parecía que el nivel 1 podía ser una fecha de 23, que para el nivel 1 nos podía hablar de una ocupación de un paleolítico superior, no muy claro, ¿no? Pero esto fue posteriormente, se dató mediante carbono 14 con AMS y ultrafiltración en Oxford, extrayendo unos pocos gramos de huesos con marcas inequívocas de actividad humana sobre ellos, ¿no? Se dataron 7 muestras, de las que se obtuvieron 7 fechas válidas, fechas numéricas, como muy bien dijo anteriormente Enrique, no absolutas. Y vemos aquí la posición de dónde procedieron estas muestras en los cortes del nivel de gelifractos y del nivel del techo del nivel fluvial de la llanura de inundación, y vemos que las fechas son muy diferentes a las obtenidas en beta, mayor de 50.000 para el nivel 1 y en torno a 50.000, esto es mayor de 47, está en el límite del método, y esta es la única que viene con desviación típica, 49.400, es decir, nos está hablando que son unas fechas de 50.000 años, ¿no? Antes del presente. Posteriormente, con el proyecto de los alemanes, tomamos muestras para termoluminiscencia, bueno, en este caso IRS, luminiscencia estimulada por radiación infrarroja, y dieron estas fechas que también se sitúan entre 45 y 50.000 años, con lo cual son muy consistentes con las fechas de Oxford. Ya desecharíamos las del carbono 14 convencional originales y nos quedaríamos con esta franja de edad para el yacimiento de Jarama 6, para los niveles tanto el 1 como el 2 como el 3, ¿no? Están todos en ese rango de edad, ¿no?
serían estas. Entonces, las 3 unidades serían propias del Paleolítico Medio, igual que verifica el estudio realizado por Marta Navazo de las industrias líticas. No hay Paleolítico Superior, lo que en una primera aproximación creíamos que el nivel 1 podía ser, por la fecha y por algunos instrumentos líticos, como podían ser unas hojitas que tenían aspecto de microgravés, pero se ve claramente que todo es musteriense, ¿no? Bien. Luego, en el devenir de la investigación surgió la revisión del estudio de la fauna, que había sido estudiada inicialmente por Pepe Cervera y otros investigadores, y pasó a ser estudiada en la Universidad de Burgos por Carlos Díez, que está aquí presente, y en esa revisión de la fauna pues, encontraron un resto humano, en este caso, que estudió Carlos Lorenzo, un fragmento proximal de un primer metatarsiano izquierdo de un adulto de Homo neanderthalensis, ¿no? Que salió en la unidad 2, en el techo de la unidad 2, y fue publicado convenientemente en Journal of Human Evolution, y tiene la peculiaridad de que tiene marcas de carnívoro, probablemente de un carnívoro pequeñito, de un zorro o de algo parecido, que ha dado lugar a nuevas publicaciones sobre restos de neandertales carroñados por carnívoros, ¿no? Y en este contexto tenemos también que Jarama 6, en algún momento, concretamente durante ese último nivel, el que veíamos de techo de color rojo, que solo quedaba un poco, pues tenemos también coprolitos de hiena, ¿no? Que nos indican que la cueva no estaba habitada permanentemente por los humanos y que en determinados momentos entraban las hienas a trabajar, a hacer actividades en este yacimiento. Vemos las características del coprolítico mineralógicas con una gran presencia de hidroxilapatito, que es el componente de los huesos. Bien, en cuanto a la fauna estudiada por Carlos Díez y su equipo, pues vemos que los diferentes niveles tienen un comportamiento ligeramente diferente. Este, claro, es el nivel fluvial del que este sería el número de restos totales, es el del que menos número tenemos, porque las ocupaciones eran muy esporádicas, y vemos que en este gráfico vemos por tallas la distribución de la fauna, ¿no? Mientras que en esta otra vemos ya por especies determinadas cómo se distribuye esta fauna, con en el nivel 1 sobre todo presencia de caballo, con ligera presencia de ciervo y de bóvido, incluso de jabalí, ¿no? Y de rupicapra también, ¿no? En el nivel intermedio esto disminuye, hay muchísimo menos caballo, hay algo de ciervo, mientras que en el nivel 3 lo que se observa es un predominio del ciervo, una disminución del caballo y presencia de bóvido y de cabra, y también de rupicapra, ¿no? Esta sería la fauna que se observa en el nivel 3. Aquí lo vemos ya más detallado, por número mínimo de individuos. Como tenemos aquí cierto número de caballos, y este sería el total, perdón, y en el nivel 3 el predominio es de los ciervos, de rupicapra, algo de caballo, y también hay sus escrofa en esta parte de aquí, y la rupicapra, y creo que la capra también anda por aquí bastante bien representada. Estas serían imágenes de esta fauna. Destaca también entre los carnívoros la presencia de oso pardo y de Canis lupus, ¿no?
Y en cuanto a la tafonomía, pues vemos las diferentes marcas, que ya sean modificaciones antrópicas, ¿no? Retocador, huesos quemados, marcas de percusión, marcas de corte o alteraciones diagenéticas, ¿no? O acción de carnívoros sobre huesos modificados antrópicamente previamente, ¿no? Bien, en cuanto a la fauna, la interpretación sería pues, que en el nivel 1 habría ocupaciones estacionales en momentos cercanos al verano para cazar caballos. En el nivel 2, ligado a esa llanura de inundación, a esa final de la inundación, visitas puntuales en verano-otoño para descuartizar caballos, cabras y rebecos inmaduros. Y en el nivel 3, en el inferior, se corresponderían a campamentos de larga duración centrados en el consumo de ciervos y en preparar tiras de carne para llevárselas. Luego tenemos un cortejo de microfauna en todas las unidades y de aves, reptiles y de anfibios. Bien, estamos trabajando en la paleopalinología a través, mediante el concurso, la colaboración de María José Iriarte, y que todavía no tenemos los resultados completos, pero sí sabemos que el valle estaría con una vegetación, tapizado con una vegetación ribereña de alisos y sauces, y la ladera de vegetación rastrera mediterránea. Y pasamos al estudio de la topografía, de la digitalización del registro. Empezamos por la topografía digital, que hemos obtenido pues, un modelo digital del terreno a partir de unos vuelos con dron de parte del cañón del Jarama, que nos daría este modelo digital del terreno que vemos aquí. Esta sería donde está el yacimiento, y este sería en vista cenital el cañón del Jarama, ¿no? Este sería donde se abre el cañón del Jarama, la parte más estrecha, ahí estaría Jarama 6. Nos permite también hacer cortes seriados para ver la diferente topografía del cañón, y también obtuvimos el modelo 3D de la cueva, del abrigo rocoso de Jarama 6. Bien, y finalmente lo que hicimos fue la digitalización y mecanización del registro arqueológico a partir de los datos que obtuvimos en su día en papel, plasmados en papel, fotografía, los registros de los años 90, ¿no? Hicimos una base de datos con dos grupos de base de datos, una total con el registro de la excavación y otra ya de los estudios que los diferentes investigadores han hecho, ya sea de las piezas líticas o de los restos óseos, ¿no? Que están relacionadas, pero son dos tablas independientes. Pero lo más interesante es la distribución espacial, que pudimos plasmarlo, todos los restos coordenados en el plano, haciendo pues una labor de encaje de las cuadrículas y con las coordenadas que teníamos apuntadas, pues verificando que todo se posicionaba en su lugar. Y obtuvimos unas estratigrafías mucho mejores que las que os presenté anteriormente, ¿no? Con la distribución de las piezas. Y vemos cómo en el nivel fluvial hay además ese nivel intermedio en el que, aparte del nivel del techo en el que estaba el pequeño garito que está aquí, sería este, en el nivel fluvial hay un paquete intermedio también de llanura de inundación que tiene materiales antrópicos, que tiene restos arqueológicos, ¿no? Estos serían los materiales del nivel 3, y vemos aquí el profundo escalón que presenta fruto de la erosión de la acción fluvial al entrar dentro del río. Es decir, que el río se encuentra 18 metros por debajo de la boca del abrigo rocoso, ¿no? Entonces, además, los clastos líticos, los clastos rocosos que se encontraban en el nivel, en el depósito, caídos por gelifracción del techo de la cavidad, que hacia el interior tienen las aristas vivas y cortantes, hacia el exterior, bueno, vale igual en esta otra, hacia el exterior tienen las aristas romas por la acción de la inundación, ¿no?
Este sería el corte paralelo anterior desde el otro punto de vista, y vemos también cómo este nivel se encuentra. Quiere decir que los neandertales ocuparon, en un momento que se retiraron las aguas, se generó una llanura, ocuparon el sitio, ¿no? Aquí vemos la distribución espacial de los 3 niveles, el 1, el 2 en rojo, en negro el 3, que claro, si no hubiera habido la inundación, el negro llegaría hasta aquí, porque era donde llegaba en el fondo de la cueva. En 3D, y luego veremos el análisis espacial para finalizar, ¿no? Vamos a ver orientaciones, distribuciones y densidades. Estas serían las orientaciones que nos indican cómo hacia el interior la orientación es prácticamente al azar, mientras que hacia el exterior de la cueva, de la cavidad, hay una orientación preferente, hay unas orientaciones preferentes de ordenación de las piezas longitudinales, tanto de hueso como de industria lítica, que está generado por esa influencia fluvial, ¿no? No ha habido un arrastre, pero sí una pequeña reorganización, que la vemos aquí también muy bien, como en esta parte los diagramas de Rosa son muy aleatorios, mientras que a medida que nos vamos hacia afuera se van alineando. Aquí vemos la distribución de elementos líticos, voy acabando, y las densidades de objetos, ¿no? Bien, esto ha dado un número bastante notable de publicaciones y consideramos que también tiene que tener una fase de difusión o de divulgación en los medios y a través de conferencias como esta o la que tuve ocasión de dar aquí también en Segovia el año pasado. Y como conclusión, pues decir que aumenta el panorama de los yacimientos con restos de neandertales en el centro de la península ibérica y contiene 3 unidades, todas ellas con industrias del Paleolítico Medio, en torno a 50.000 años, y durante esa ocupación neandertal se produjeron al menos 2 episodios de inundación. Con ello nada más, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.